Vamos a seguir esta tarde con el tema Técnicas para la evangelización infanto-juvenil en el Centro Espírita, por el licenciado Jorge Camargo Zurita, quien nos visita de México. Él es licenciado en Comunicación, salió de la Universidad Nacional Autónoma de México con estudios en Imagen Pública, Comunicación Institucional y experto en manejo de crisis. Ha sido periodista y consultor independiente. Nació en la Ciudad de México, en una familia espírita y creció bajo las enseñanzas espirituales de Allan Kardec. Ha sido presidente y fundador del Centro de Enseñanzas Espírita Allan Kardec de la Ciudad de México, socio honorario de la Federación Espírita de Tamaulipas y las Huastecas, AC, y es representante del Movimiento Espírita Mexicano ante el Consejo Espírita Internacional. Ha coordinado diversos encuentros espíritas internacionales en México. Conferencista espírita, constantemente viaja a diversas ciudades de México dando conferencias y charlas espíritas. Así que recibamos al licenciado Jorge Camargo Zurita. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Como decía el hermano Velázquez, esta es la conferencia más difícil, porque todos ustedes tienen sueño, ¿verdad?, después de la comida. Bien. Quiero agradecer al Consejo Espírita Internacional, a los hermanos Charles, a Edwin, a Manolito, al hermano Perry, y a todos aquellos que han hecho posible la posibilidad de que México esté aquí representado en esta plática y en este congreso tan importante. Yo quiero decirles que en un cuento oriental decía que Dios tenía la llave de la sabiduría, pero no sabía dónde esconderla porque el hombre aún no estaba preparado para conocerla. Y entonces Dios pensó en esconderla en el fondo del mar. Y dijo no, porque el hombre aprenderá a sumergirse en las aguas y la obtendrá. Y después pensó en esconderla en la cima de una montaña. Y dijo no, porque el hombre aprenderá a escalar una montaña y aún no está preparado para tenerla. ¿Y dónde se imaginan que entonces Dios escondió esa llave de la sabiduría? En el corazón de los hombres, porque Dios estaba cierto que el hombre todavía no tendría la capacidad de buscar la verdad en su interior. Esa es la razón. ¿Por qué? Nuestros hijos, que es el tema que vamos a tratar ahora, son compañeros de vidas pasadas, que retornan a nuestro lado necesitando en su gran mayoría de reajuste, rescate, conciliación y educación. Los seres humanos hemos aprendido a buscar la felicidad y el camino espiritual fuera de nosotros. Buscamos la felicidad inmediata en la posesión económica. Buscamos en un reloj, en un auto de lujo, en los manjares, en los placeres inmediatos, el alcohol, el fumar. Sin embargo, poco a poco, esos placeres instantáneos nos llevan a alejarnos de Dios, nos llenan de vacíos.
Jesús, nuestro querido Maestro, nos dijo, para ser felices, tienes que dejar de ser menos tú y ser más los demás. Entonces, la felicidad debemos construirla en el servicio a los demás, siempre olvidándonos de nosotros mismos. Mientras más nos olvidemos de nosotros mismos, más construiremos la felicidad nuestra en el prójimo, en la felicidad de los demás. Y esto ustedes me dirán, pero esto, Jorge, es un contrasentido. A nosotros nos han dicho que la felicidad es interior. Y ahorita veremos cómo es que al enseñar a nuestros niños que la felicidad es solamente interior, los estamos orillando a vivir una vida de egoísmo. Los estamos entregando a la escuela del dolor sin que estén preparados. Cualquiera podría preguntarse ahora, ¿y cómo es que este mundo enloquecido con el dolor, con el sufrimiento, donde un hermano es capaz de privar de la vida a otro hermano, de quitarle lo esencial, dónde comenzó toda esta locura? ¿Por qué el mundo es tan injusto, Dios? Porque todo empezó en una familia, donde un padre como nosotros no hizo su tarea santificada de crear niños, corregir niños, voltear niños al servicio de los demás. Cuando nosotros veamos ese dolor de nuestro planeta, preguntémonos entonces, ¿cuánto de ese dolor yo soy responsable hoy? ¿Cuándo no hice lo que debía haber hecho al recibir en mi familia a los reencarnantes como mis hijos, como seres que están buscando la redención a través del trabajo conjunto como familias? Decía una hermana hace algún tiempo, después de escuchar una plática espírita, yo quería salir corriendo, ayudar a todo el mundo. Y decía, sí, hermana, pero no vaya muy lejos, trabaje en casa, tolere al marido, enseñe a su hijo, reeduque a los suyos. Esa es la tarea que la espiritualidad y Kardec nos dice. La familia se encuentran todos los testigos, todos los actores de los dramas reencarnatorios. Es ahí donde debemos sembrar la semilla del amor y entregar nuestros hijos a la redención del amor universal. Bien, pero bueno, ¿cómo voy a corregir a un niño pequeñito si es una lindura? Si me pide un helado, si me pide no comer esto, si le pide que le entregue el juguete del hermano. ¿Y será que uno se sienta culpable por no corregir a ese hijo? Claro. Pero ¿qué es lo que estamos propiciando? Que el niño no se autocorrija. Nosotros tenemos que aprender una cosa que es muy importante, que es cariño y corrección. Podríamos regresar a... ¿Es esa la primera? Sí, ¿va? No, podemos empezar a la primera, perdón, regresar. Creo que hay una antes, ¿no? Dice, ok, había una antes, pero no importa. Kardec nos dice que la infancia es aquel episodio recurrente por el que el alma pasa para ser corregida. Y cuando vamos reencarnando de vida en vida, entonces estamos entendiendo que ese proceso tenemos que vivirlo repetidamente porque es el espacio específico en tiempo y circunstancia para que nuestros padres nos permitan corregirnos. Porque hoy soy
Si bien tengo una historia reencarnatoria, hoy soy parte de la forma como fui educado durante mi infancia. Por tanto, cuántas veces pasemos por una experiencia reencarnatoria, ese episodio de modelación se repetirá por ser una poderosa herramienta incluso de caridad divina. ¿Estoy gritando mucho o está bien así? Sí, bien. Ahora sí, Joana de Angelis nos dice, la infancia es la constructora de la vida psicológica del ser humano y debe ser experimentada con amor a fin de modelarla para los futuros días de la jornada terrestre. La experiencia del bien y del mal inicia en la infancia. Nosotros podemos haber entrado en contacto con niños que son terriblemente crueles, que no sabemos de dónde este niño tiene la capacidad de poder hacer daño a los animales, de agredir a otros niños en la escuela, de rebelarse contra ciertas, digamos, reglas de la propia casa. Bien, si bien este niño trae esta experiencia, esta reminiscencia de vidas pasadas, es muestra de que nos está pidiendo contención. Si Kardec nos dice esto es porque nosotros tenemos, fíjense ustedes, que aprender a ver a nuestros hijos de manera diferente. Son espíritus que pueden ser incluso espíritus más sabios que nosotros o con evolución más larga o quizá más endurecidos que nosotros. Y ha sido puesto en nuestra experiencia reencarnatoria para ayudarlos mutuamente, uno y otro, es decir, en un acuerdo amoroso. Bien, si las experiencias quedan grabadas en el inconsciente, no se borran. Por eso, parte de la humanidad es terriblemente negativa, pesimista. Hagan ustedes un ejercicio mental. Cuando van a algún lado, van a pasear, van a un viaje, primero que dicen al hijo, ten cuidado, no vaya a ser que te vaya a pasar esto. Pero nunca invertimos la fórmula, no ejercemos la fe, no dialogamos con nuestros mentores espirituales, siempre buscamos la parte negativa. ¿Por qué? Porque queda impregnada desde la infancia. Bien, estas pueden incluso perturbar el desenvolvimiento de los valores éticos y de comportamiento, generando patologías psicológicas avasalladoras. Tan importante es la infancia que Joana de Angelis nos dice que la búsqueda de la realización personal debe iniciarse en la autosuperación por medio del autoanálisis de las necesidades reales y de las aparentes. ¿Qué nos está diciendo con esto? Todo esto va a desencadenar en una técnica de trabajo en el centro espírita, pero es importante primero conocer esta parte. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad del niño? La realidad de su familia. Si es una familia de escasos recursos, si es una familia con limitaciones culturales, si es una familia desagregada, donde hay un padre alcohólico. Esa es la real. ¿Y cuáles son las aparentes? Vivimos en una sociedad que nos dice constantemente, no te quieras como eres, no te quieras como eres. Las gordas no van al cielo, tienes que ser delgada, tienes que ser Barbie, tienes que tener los ojos azules, tienes que tener un carro, tienes que tener una novia si además ya tienes una esposa, tienes que tener un reloj. Es decir, es ser, ser, ser. Y eso nos ha perdido y alejado de Dios. Entonces,
Si nosotros no educamos a nuestros hijos en estos principios de Kardec, que busquen la humildad ante todas las cosas, que amen a su prójimo y que sean más los demás, estaremos creando a estos niños en una escuela del dolor. Por lo tanto, en los trabajos de la evangelización infanto-juvenil, es importante que el evangelizador primero vea, escuche a los niños, porque nosotros tenemos que detectar quién es ese niño. Los padres tenemos que hacerlo de igual manera. ¿Por qué está conmigo? ¿Por qué nos vamos a acompañar todo este proceso de vida reencarnatorio? ¿Para qué estamos juntos? Y a veces enfrentamos comportamientos donde la mamá dice, ay, mira, qué lindo, le quita a la hermana el dulce y se lo come el completo, ¿no? O mira, nada más le está pegando al hermano mayor y el otro se deja, porque mira, es muy lindo, ¿no? Salió la abuela, salió el papá, que nos pega a todos en la casa. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver a nuestros hijos con otros ojos, porque nosotros somos responsables ante Dios y con ellos mismos en nuestra planeación reencarnatoria para corregirnos. A los 7 años, cuando el espíritu logra controlar absolutamente el cuerpo, entonces ese niño se muestra tal como es y se muestra con sus dramas y dolores pasados. Lo que no pudimos hacer desde que está en el vientre este niño, porque desde ahí comienza el proceso de evangelización, hasta los 7 años no lo vamos a poder hacer después. Lo que lo va a ayudar después, simple y sencillamente, será la escuela del dolor. Entonces, díganme ahora si somos o no responsables del sufrimiento de nuestros hijos. De alguna manera, ¿cierto? Ok. Para estas búsquedas son necesarias las constantes vueltas a los periodos vividos. Por eso, en cada reencarnación pasamos por la infancia. Porque traemos adormecidos nuestras facultades espirituales, nuestro cerebro las disminuye y entonces nos permite que los padres podamos ayudar a nuestros niños a controlarse, a detectar aquellos defectos que puedan ser de riesgo para su vida futura. Aquí, como vemos, la fase del recién nacido fue cuando el self, como le llaman los psicólogos, lo dice Joana de Angelis también, es decir, ese ser esencial verdadero fue sustituido por el ego artificial y dominador. Cambiamos nuestra dependencia de Dios y la trasladamos a los objetos, a las relaciones de pareja, a las compañías, a las obsesiones futuras. En la medida en que yo creo que la vida está en lo material, me alejo de Dios y aumento mi egolatría. Es así entonces. La siguiente, por favor. Dice Joana de Angelis que culturalmente la infancia se define como el periodo más feliz de la existencia humana. El niño reencarnante no tiene recuerdos del pasado, porque no tiene pasado, material, no espiritual, no estoy hablando de las mediumnidades, pero tampoco piensa en el futuro, vive en el presente. Y es por eso que se nos permite la espiritualidad poder conducirlo día con día para contener y modificar estas partes de alguna manera erróneas en su personalidad. La siguiente, por favor. Coadyuvando con Jesús. El Evangelio de Jesús es el más completo código de ética moral.
Mucha gente se acerca al centro de nosotros en la Ciudad de México y nos dice, oiga, es que yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero que mi hijo se cambie. Y le decimos, el Evangelio es la ruta. Ahí viene toda la ruta de transformación interior para que usted pueda vivirla y practicarla. Y eso es lo que vamos a hacer ahora con nuestros niños. El centro espírita se convierte en el instrumento de auxilio para los padres y sus hijos. La siguiente. Vamos entrando a las técnicas. Bueno, pues es importante que dispongamos de un aula cerrada o abierta en el centro espírita. Es importante también saber que llegan los padres al estudio y mientras las trabajadoras o trabajadores los apartan y están, ¿no?, trabajando con los niños y con los adolescentes mientras los padres están evangelizando o están estudiando. Esa es una de las modalidades que se practica. En este esquema no complica un poco también la diferencia que puede haber, porque hay niños muy pequeños y hay adolescentes, y entonces uno tiene que encontrar, si no puede dividir los grupos, tiene que encontrar la manera de poder combinar los contenidos. Porque, ¿qué pasa si el educador recibe a un niño que le cuenta que en casa es maltratado? O si en la escuela ha sido víctima de abuso. ¿Qué podemos hacer en estas cosas? Es importante que todos los trabajadores tengan la posibilidad de dar salida a este tipo de problemas que se presentan cada vez con mucho mayor frecuencia. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una división más o menos simple y que es muy auxiliadora en estos trabajos. El maternal los podemos dividir de 3 a 4 años, ¿no? De jardín de 5 a 6, y la infancia del primer ciclo de entre 7 y 8, así son como los grupos podemos dividirlos. Dentro de los materiales se recomiendan, por ejemplo, los de la Federación Espírita Brasileña, que son descargables de algunas de las páginas y que pueden servir mucho. La siguiente, por favor. Técnicas. Obviamente aquí se puede de todo. El ingenio es importante. Debemos tener títeres, crayolas, cualquier cosa que los chicos puedan utilizar para dibujar. Y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿pero qué hacemos en los niños pequeños? Estos niños de 1 año, 2 años, hasta los 3 años, ¿con qué vamos nosotros a interactuar con ellos? ¿Les vamos a leer el libro de los espíritus? ¿No? Es muy complicado, todo a su momento. ¿Les vamos a hablar sobre los mediums? No, todavía no. Pero sí vamos a empezar a introducirle comportamientos básicos como la higiene, cómo compartir, cómo aplicar las cosas que vamos platicando en su casa. Y podemos nosotros con esta responsabilidad saber qué es lo que está pasando en el hogar. Tenemos que interrogar a los niños, cómo se siente, cómo aplica esto, cómo está en casa. Y entonces los niños nos van a ir contando, porque si no tenemos esta información, ¿cómo será posible que los vayamos a orientar? ¿Están de acuerdo? Bien, ¿cuáles serían en este momento los requisitos para los educadores? 1, la autoeducación. Si hay un trabajador que no estudie, entonces ya estamos en un problema. 2, tiene que tener amor a los niños. Imagínense que traigamos a alguien que no tolera a los niños y que no encontramos a nadie que nos pueda ayudar y traemos a alguien de esa naturaleza, eso va a ser terrible, ¿no? Los niños van a ser muy incómodos, se van a sentir mal. ¿Cuáles son esas cualidades que debe tener el educador? 1, el equilibrio. 2, la capacidad de observación. 3, la paciencia. Tiene que ser paciente, dejar que los niños se expresen. Si de repente en una de estas reuniones un niño empieza a tener manifestaciones mediúmnicas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratarlo con respeto, vamos a tratar de limitar la manifestación para después hablar con los padres y canalizarlo, dependiendo de la edad, para que él vaya de alguna manera entendiendo esta parte. Nosotros en México hemos tenido cada vez más niños
que llegan con una capacidad mediúnica muy fuerte. Y son niños que tienen maltrato en las escuelas, porque el niño comienza a platicarle a sus demás amiguitos que ve otros niños que no están con ellos, que físicamente no están ahí. Se lo cuenta a la maestra y entonces la maestra le habla al padre y dice, oiga, su hijo algo toma o algo le dio, porque ese niño dice que habla con unos que están muertos y aquí no hay más que los otros. Y entonces los niños empiezan a burlarse de ese niño. Y el niño empieza a entender que la mediunidad es algo que se debe ocultar, que la virtud es mala. Y entonces se reprime y no nos dice nada. Y eso es un problema con las obsesiones. Porque ustedes saben que la mediunidad, al ser una ventana, todo el mundo quiere asomarse, ¿es correcto? Y entonces los niños comienzan a ser asediados. Si nosotros no aprendemos a detectar eso, no estamos haciendo la función que debemos hacer en estos cursos de evangelización. Hay que ser alegres con los niños, hay que contar historias, hay que hablar de Dios en un sentido figurado, hay que hablar de la naturaleza, hay que captar la atención de ellos y que ellos empiecen a expresarse poco a poco. De 4 a 6 años, lo que nosotros recomendamos, digamos es lo que recomienda la Federación, es hablar de temas de higiene, de amor al prójimo. Son las primeras experiencias de compartir, porque recuerden que a esa edad el niño es terriblemente egoísta. Tiene la atención de mamá, tiene la atención de papá y quiere absolutamente todo. Entonces tenemos que ayudarlo a que comience a compartir con los demás poco a poco para sentir esta vivencia de desprenderse de las cosas. Bien, estamos hablando también de respeto al prójimo, respeto al medio ambiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí dice, entre 9 y 10 años hay que utilizar aventuras, lugares lejanos, usando recursos imaginativos. Después de 11 a 12 años se recomienda mezclar las aventuras con la vida de cada adolescente. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que aprender a decirle a los niños, a crear, este ambiente de confianza para que ellos nos estén contando las cosas y cómo las están viviendo. La siguiente. Tenemos que observar el vocabulario, tenemos que bajarnos al nivel de los niños, tenemos que explicarle las cosas, hablar de Dios, hablar de Jesús como un hermano que está con nosotros, habilitarlos a que dialoguen con sus mentores espirituales desde chiquitos para que ellos vayan sintiendo esta compañía. Y luego tenemos que evitar estas largas narraciones que lo único que van a hacer, la siguiente por favor, es que el niño se vaya aburriendo. ¿Si hay siguiente? ¿Puede pasar? ¿No pasa? Ahí está. Bueno, vieron al niño que estaba terriblemente aburrido, ¿no? O sea, estaba como diciendo, bueno, ya que lo bajen, ¿no? Que ya acabe. Bien, aquí vemos una obra de teatro. Ese es otro de los instrumentos que debemos usar con los preadolescentes, adolescentes, para que ellos mismos vayan tomando estas ideas y estas herramientas para su vida diaria. ¿Cuál es, en resumen, el fin de la evangelización? Sembrar en cada uno de estos futuros espíritus adultos la semilla del amor al prójimo, la semilla de la paciencia y de la tolerancia, para que ellos comiencen a autocorregirse. Espiritismo sin reforma íntima es vacío. Perdón que lo diga de esta manera, pero como decía Graciña, yo puedo aprenderme todos los libros, la codificación completa, pero si yo no me la aplico en mi vida diaria, entonces no estoy entendiendo lo que es el espiritismo.
si yo no vivo el Evangelio en todos los actos de mi vida, entonces no estoy entendiendo para qué reencarné en este momento. Y créanme, una reencarnación desperdiciada es sumamente dolorosa. Si yo no formé en mis pequeños hijos a estos seres de luz, si no les di las herramientas para que aprendan a rescatar sus dolores y su corrección, estoy fallando a Jesús. Porque Jesús nos da la oportunidad, pero nos da responsabilidad. Conocimiento es responsabilidad. Si yo no le enseño a estos pequeños que están acudiendo a nuestros centros el valor del trabajo por el otro, el amor de tolerar, el amor de perdonar, entonces no puedo quejarme porque nuestro mundo es tan complicado hoy. Estamos llenos de dolor. Nuestro planeta está dolorido. Todos tenemos la herramienta. El Evangelio es el camino. Kardec es la visión que nos abre ese mundo para que entonces podamos viajar a nuestros corazones y encontrar esa llave de la verdad absoluta. Y termino con lo siguiente. Todos nosotros, todos ustedes que están ahí sentados, son pensamiento divino. Dios nos pensó y desde el momento que nos pensó, somos parte de Dios. Con el paso de nuestra vida terrenal, una a otra, hemos sustituido a Dios con los placeres, con las cosas externas. Tenemos que recomenzar el camino. Este encuentro tan fabuloso que motiva el SEI es esta exhortación, es comenzar a vivenciar el espiritismo en nuestra vida diaria. Tenemos que practicar la caridad todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. El tiempo se agota, efectivamente. El tiempo se agota. Los espíritus nos dicen, la transición sigue su curso. Si no entendemos que todos los que estamos aquí somos trabajadores de Jesús. Todos elegimos trabajar para Jesús. Pero lo elegimos para todos los días y en todas las horas. No ser espíritas de fin de semana, sino espírita todo el tiempo. Amar hasta que duela y entregarnos a los demás. Yo termino diciendo, queridos hermanos, agradeciendo esta oportunidad de poder dirigirles unas breves palabras a ustedes, decirles que para que nosotros seamos felices tenemos que comenzar a amar a nuestro prójimo y entender aquel que nos molesta en la vida diaria, aquel al que no toleramos, comenzar a verlo como un ayudante de Dios, porque Él me ayuda a trabajar mi evolución. Mi esposa me dijo, debiste haberte vestido de mariachi o cantar el rey, pero la verdad es que yo no tengo la gracia como Graciña para poder interpretar una canción de ese tamaño. Pero quiero decirles que México, mis hermanos mexicanos, ustedes saben cuánto nos queremos como pueblos, tienen ustedes nuestro corazón y ustedes están siempre en nuestra mente y nuestras oraciones. Que Dios los bendiga a todos.